Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Hola, buenos días. El evangelio de hoy es un evangelio triste porque vemos a un Jesús llorando cuando mira de frente a una ciudad muy querida por él, a Jerusalén. Pero es una ciudad en donde él la sufre mucho porque primero él ya sabe que va hacia un camino de dolor en el Calvario. Y también porque siendo Dios, Dios llora muy distinto a nosotros. Dios es un ser que tiene en cuenta toda la historia de su relación con los hombres. Por tanto, Jesús en ese momento no estaba solamente pensando en el Jerusalén de ahora, sino estaba pensando en el Jerusalén como resultado de la alianza entre los hombres y Dios, que inició desde Abraham, que pasó por la inundación con Noé, las alianzas con Noé, la alianza en el Sinaí, donde se dio los 10 mandamientos, pues las tablas de los 10 mandamientos, donde se prometió la tierra de Canaán, pues el Israel, donde hubo una promesa donde se le hizo también a David un reino, donde está toda esa historia de Israel plasmada, en donde Dios siempre estuvo dándose a un pueblo elegido. Le mandó profetas, le mandó los mensajes que había que hacer para que la gente tuviera claridad del comportamiento que tenemos que tener como seres humanos. Y ese dolor obviamente se consuma ya en el otro intento que tiene que hacer a Dios, no como Dios Padre y no como Dios Hijo, en donde el mismo Dios se da en vida, en carne y en vida, con su mensaje, con sus mensajes de evangelio, para terminar dándonos el perdón de los pecados y dejándonos el Espíritu Santo consolador, ya como el medio de gracia para que el reino de Dios esté vivo en nuestros corazones y se haga ya nos prepare pues para la vida en el paraíso, en ese paraíso que se perdió. Jesús también habla de una paz que el pueblo de Jerusalén no es capaz de ver, que lastimosamente no fue capaz de ver. Y esa paz, sin duda alguna, es la paz que se consolida en la voluntad del Padre Dios. Se sabe que de esos 10 mandamientos, Jesús dijo que el mandamiento sublime es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Este mandato es básicamente un amor representado a Dios, sustentado en el amor a los demás de la misma forma en que nos queremos a nosotros. Eso ya involucra una comunión entre todos, entre Dios, los demás y nosotros mismos. Es un llamado a la unión, un llamado a la paz interior, a la paz que podemos darle a los demás y al amor que le transmitimos a Dios a través de dejarnos permear por Él para precisamente manifestar la misericordia de Él y la justicia que se da a través de la gracia que nos da Él. ¿Ya? Pero a Dios le duele
A Jesús le duele todo eso, la historia, el pasado, el presente y lo que se viene. Y le duele todo lo que Él ha dado, toda su vida. O sea, estando como Él, como Dios, todos los milagros que hizo, todas las palabras que dijo, todo lo que Él se entregó y a todo lo que Él iba a hacer, a morir por nosotros, el sufrimiento que iba a dar. Él tuvo que llorar con un sufrimiento mucho más del que podemos nosotros imaginar. Y Él también predijo lo que le iba a pasar a Jerusalén, porque Él hablaba de que estaba sitiada, que iba a ser sitiada y que iba a ser dolorosamente atacada, que iba a perecer. Y eso sucedió porque después de la muerte de Jesús, 70 años más adelante, Jerusalén quedaría destruida, y ese templo que Herodes el Grande construyó, ese segundo templo después del templo de Salomón, no duró mucho parado. O sea, ese templo se construyó en 40, 60 años, pero a los 70 años después lo destruyeron los mismos romanos, porque los celotes, esos rebeldes judíos, atacaron a los que estaban en la ocupación romana allá en Israel. Y luego vinieron las legiones de Tito y destruyeron Jerusalén en contraprestación a esa rebelión. Entonces todo es una visión también de futuro de Jesús hacia el pueblo de Israel, representado en Jerusalén, esa ciudad santa que hoy en día es la ciudad que representa a las 3 religiones más importantes monoteístas que hay. Entonces, ¿a qué nos invita Jesús? Primero veamos que el mundo no es, al igual que en esa época, no está bien. Que somos una especie a imagen y semejanza de Dios, pero que de todas formas seguimos aprendiendo a vivir entre nosotros. Pero precisamente tener el cristianismo cerca, el mensaje de Dios, es el que nos hace que no nos matemos y que no desaparezcamos de este planeta. ¿Por qué? Pues porque obviamente si nosotros seguimos el mandato divino, vamos a vivir tanto aquí como en la tierra prometida, en el paraíso. Pero si no hacemos caso, si no somos capaces de ver las cosas que Dios nos propone, pues vamos a perecer, así como lo estaba manifestando Jesús en este evangelio. Y nos pasaría eso. Jerusalén pereció por eso. Y eso era lo que le dolía a Dios. Y eso es lo que le duele a Dios en este momento, cuando hay pecado por todo lado, por tanto sufrimiento que se genera la humanidad a sí misma, siendo que somos hermanos, somos hijos de Dios. Entonces tengamos presente que mientras haya pecado, mientras nosotros no sigamos el mandato de Dios, Dios va a estar llorando, y es algo muy triste. Por tanto, este evangelio es un llamado a la reflexión y a actuar como siempre nos pide Jesús que hagamos. Actuemos, dejemos que la misericordia y la justicia de Él sea posible a través de nosotros. Bueno, un abrazo.